Cuando cultivamos un estilo de vida que permanece en Cristo, damos fruto que permanece. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este tiempo donde cada semana compartimos la palabra de Dios. La semana pasada terminamos una temática hablando acerca de la oración efectiva. Hoy quisiera estar iniciando una nueva temática, pero siempre de alguna forma relacionada con lo que estuvimos hablando acerca de la oración, que tiene que ver esta nueva serie permaneciendo en Cristo. Es decir, la oración efectiva viene a ser efectiva en la medida en que permanezcamos en Cristo. Entonces, aunque es una nueva temática, pero tiene mucho que ver en relación a lo que estuvimos hablando las semanas anteriores. Y el tema, repito, para esa semana o la serie es permaneciendo en Cristo, y el tema es Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es la fuente de vida, y estaremos ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, que nos dice la palabra: ciertamente, hablando el Señor Jesucristo, dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Sabe que todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, mientras Él caminó en la tierra, tuvieron el fin de que pudiésemos ser enseñados en el camino hacia el Padre. Hablando el Señor del Padre Celestial, obviamente. De hecho, el mismo Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el camino hacia el Padre. Es decir, la intención del Señor Jesucristo era que usted y yo pudiéramos vivir pegados a Él o estar unidos a Dios a través de la persona misma del Señor Jesucristo. Él nos dice: sin mí nada podréis hacer. Entonces, nada podemos de alguna forma producir en la vida cristiana si no estamos pegados al Señor Jesucristo. Entonces, quisiera que viéramos en este momento cómo es que podemos ser efectivos al dar fruto y cómo es que este fruto pueda permanecer. Así que vamos a entrar en el estudio de esta semana. El primer aspecto en sus notas, número 1, es el hecho de que Jesucristo se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Jesucristo es la vida. Ya en el versículo 5, la primera parte de Juan 15, Jesucristo mismo dice: yo soy la vid. Jesucristo se presenta a sí mismo como la fuente de toda vida. De hecho, allá en Juan, primer capítulo, versículo 3, Juan nos menciona diciendo de que todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y Juan menciona que Jesucristo, lo presenta al Señor Jesucristo como el creador del universo, el creador de todas las cosas. Y es interesante que ahora en el versículo, o en el capítulo 15 de mismo Juan, Jesucristo se menciona que es a través de Él que lo que usted y yo podemos hacer tiene que ser hecho a través de Él. Es decir, Jesucristo no solamente se presenta como el creador de todo, sino que para que usted y yo podamos hacer algo, debe ser también a través de la persona misma del Señor Jesucristo. Nada podemos hacer sin el Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda vida. Él es de quien emana todo lo que usted y yo podemos hacer. Es decir, lo que podemos intentar hacer en la obra del Señor tiene que partir en la base de que usted y yo estamos pegados a esa vid que es el Señor Jesucristo. Y es interesante que debemos aprender esto, debemos entender lo que esto implica, es decir, entender lo que quiere decir el que debemos permanecer en la persona misma del Señor Jesucristo para poder ser efectivos en lo que intentemos hacer en su obra. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que nosotros somos las ramas. El ejemplo que Jesucristo nos está presentando es muy claro, es muy sencillo de poder entender. Jesucristo se presenta a sí mismo, como lo dijimos en el primer aspecto, se presenta como la vid. Y nosotros, aquí en este segundo punto, Él hace referencia a nosotros como que somos las ramas, somos los pámpanos.
y obviamente las ramas dependen completamente del árbol, dependen completamente de la vida en este caso. Es decir, una rama suelta se seca, una rama pierde su forma, su propósito inicial cuando está separado de la vid, cuando está separado del árbol. Es decir, no puede producir ningún tipo de fruto. No existe la posibilidad que podamos cumplir el propósito divino para nuestras vidas si no estamos permaneciendo pegados al Señor Jesucristo. Es decir, una rama separada, una rama tirada, no cumple su propósito si está separada del árbol. Y eso es precisamente lo que Jesucristo quiere darnos a entender con este ejemplo. Es posible estar haciendo muchas cosas muchas actividades dentro de lo que es la iglesia, podemos estar sirviendo en diferentes áreas, pero si estamos separados del Señor Jesucristo, nada de lo que hagamos permanecerá, nada de lo que hagamos tendrá sentido. Podemos estar haciendo un sinfín de cosas, pero es importante entender de que si no lo estamos haciendo pegados a Él, pegados al Señor Jesucristo, es decir, permaneciendo en Él, créame lo que digo, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Él pide de nuestra parte que podamos estar permaneciendo en Él. Cuando estamos pegados al Señor Jesucristo, sus propósitos, sus deseos serán nuestras prioridades y serán también nuestros anhelos, nuestros deseos. Es decir, sin Cristo, lo que hagamos aún dentro de la obra del Señor, no tiene valor alguno. Eso es clave. El hecho de que nosotros logremos entender de que sin importar cuál sea nuestra posición, seamos pastores, seamos líderes, seamos músicos, seamos líderes de grupos familiares, seamos supervisores, es decir, todo lo que usted y yo podamos desempeñar dentro del cuerpo de Cristo, cobra sentido en la medida en que usted y yo podamos permanecer pegados, en la persona misma del Señor Jesucristo. Si no es así, no tiene sentido todo lo que podamos hacer para Él. El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que damos fruto hacia adentro, pero también debemos dar fruto hacia afuera. El fruto que producimos cuando estamos pegados a Cristo tiene una doble característica. Permítame explicarlo. En primer lugar, el estar pegados a Cristo Jesús producirá en mí un fruto de madurez en mi propia vida. Es decir, cuando yo permanezco pegado a la vida, al Señor Jesucristo, mis intenciones, hablando de uno mismo hacia adentro, mis intenciones y mi razón de ser serán sanas. Es decir, yo pegado al Señor Jesucristo, da un fruto en mi persona. Es decir, mis intenciones, mi razón de ser, mi motivación para hacer algo tiene un sentido sano. Cuando yo estoy pegado a la vid, cuando estoy permaneciendo en Cristo Jesús, mis motivaciones son correctas. Cuando yo sirvo al Señor, no va a ser de una forma donde yo quisiera estar presumiendo, estar haciendo, sino que yo voy a entender de que es obviamente que todo procede de parte del Señor Jesucristo. El ser semejantes al Señor Jesucristo será mi prioridad y mi meta será el agradarle a Él, no tanto el proyectarme a mí mismo. Y el segundo aspecto, el hecho de que en segundo lugar, en primer lugar era que yo doy fruto hacia adentro, hacia mi carácter, mi persona es madura. El segundo aspecto es que el permanecer en Cristo Jesús permitirá también, escúchame bien, que produzcamos fruto hacia afuera, es decir, en el servicio a los demás. Mis motivaciones, así como mis motivaciones hacia adentro son sanas, también mis motivaciones al servir a los demás serán genuinas. Al servir a los demás no estaré buscando otra cosa más que Dios sea glorificado en todo lo que yo estoy haciendo. Eso es tan importante dentro del servicio del Señor Jesucristo. Es decir, mi fruto, el fruto que yo produzca, debe de ser un fruto hacia adentro de madurez y debe haber un fruto hacia afuera
donde al yo servir al Señor, al yo servir a los demás, obviamente tendrá un sentido de que Dios sea quien reciba toda la gloria en todo lo que estoy haciendo. Si estoy sirviendo en la alabanza y estoy siendo expuesto, estoy siendo como alguien que está ahí arriba, de alguna forma, es un ejemplo, yo entenderé que lo que yo estoy haciendo no es por mi persona, y mi intención será de que otros puedan ver en mí el amor hacia el Padre, y de alguna forma lo que yo proyecte no va a ser mi persona, sino que sea solamente un reflejo del Señor Jesucristo. Algo parecido así, alguien me preguntaba esta semana pasada respecto a la luna. La Biblia menciona que es la lumbrera en la noche, pero la cuestión aquí es que la luna no tiene en sí luz propia. La labor de la luna simplemente es reflejar al sol y así nos alumbra a nosotros en la noche. Es decir, la luna no tiene en sí luz, no proyecta una luz propia, y de alguna forma usted y yo no tenemos luz propia. Lo que usted y yo podamos hacer en el servicio de Dios, debemos entender de que es porque estamos siendo expuestos a la luz del Señor Jesucristo, y usted simplemente estamos reflejando. La Biblia dice de hecho que somos la luz del mundo, pero es una luz que no es propia, es una luz que la recibimos de Dios mismo. Es decir, Dios es quien nos da esa savia, como el árbol mantiene a las ramas vivas, las ramas reciben la savia, es decir, es el líquido necesario para que estos puedan producir fruto. De la misma manera, en la medida en que usted y yo permanecemos pegados al árbol, que es Jesucristo, a la vid, que es el Señor Jesucristo, es en la medida en que nosotros podremos dar fruto, podremos dar luz a quienes nos rodean. Y cuando alguien descubre algo a través de nuestro servicio, a través del ministerio que Dios nos ha confiado, y Él nos pueda decir, hermano, gracias por lo que usted está haciendo, entendamos que no es por nosotros, sino que es porque estamos expuestos a la luz que es Dios mismo. Así que nuestras motivaciones hacia adentro cambian. Mis motivaciones hacia el servicio también a los demás cambian cuando permanecemos en Cristo Jesús. Y a manera de conclusión, toda nuestra vida cristiana debe entonces girar en torno al hecho de que debemos permanecer en Cristo Jesús. Nuestro servicio, nuestra vida de oración, nuestras relaciones con los demás son fructíferas en la medida, repito, en que yo vivo pegado a Cristo Jesús. Si usted y yo estamos haciendo algo para el Señor, debe de ser producto del hecho de que estamos pegados, permanecemos pegados al Señor Jesucristo, porque de hecho el Señor mismo dice, sin mí, dice, nada podréis hacer. Así que eso es clave. Habíamos estado hablando acerca de ser efectivos en nuestra oración, y obviamente eso es algo que debe de ser parte de la oración efectiva, el hecho de poder permanecer pegados a la persona misma del Señor Jesucristo. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le invito a que nos preguntemos que cuando permanecemos en Cristo, ¿hacia dónde damos fruto? Y si lo pueden comentar ahí en breve en su grupo familiar, para que lo podamos ahí conversar. Y obviamente estamos en medio de una contingencia, y sí pediríamos que tuviésemos cuidado de que los grupos familiares no fuesen muy extensos en el sentido del tiempo, pero también en lo que son en el hogar mismo. Obviamente, por ejemplo, hay una hermana que nos ha preguntado cómo le hace, porque ella tiene arriba de 20 personas en su grupo familiar, acá en Escobedo. Entonces, ella decía, ¿cómo lo voy a hacer para tener a 20 personas en mi casa? Entonces, la cuestión aquí, obviamente, la instrucción hacia esa hermana, es que de alguna forma pueden en sus casas estar escuchando este video y puedan ella estar supervisando de que ellos mismos están viendo el video. Entonces, es una manera de instrucción a esto. Si su grupo es pequeño, de alguna forma, es un poquito manejable, adelante en hacer el grupo familiar.
pero si usted dice, hermanos, que somos muchos y estamos todos pegados en casa, la recomendación sanitaria en ese sentido es que podamos estar llevando al cabo en cada casa, pero usted como líder, usted como supervisor, esté consciente y esté preguntando, esté llamando, ya vio el video y qué le pareció y cómo Dios le ministró. Como líderes es también nuestra responsabilidad de estar al tanto de a quien Dios te ha confiado ahí en ese grupo familiar de esta forma. Así que es importante que aún en los grupos familiares podamos acatar estas órdenes o estas recomendaciones por parte de nuestro gobierno para que podamos pasar esta contingencia con el favor de Dios. Así que gracias a todos. Obviamente no tendremos reuniones dentro de la iglesia por un tiempo y estaremos al pendiente, estaremos actualizando toda esta información. Favor de estar al pendiente de los videos que estarán subiendo en el transcurso de los días, estemos al pendiente, pero esto no quiere decir que no entendamos este aspecto de que nosotros somos la iglesia de Cristo. El edificio no es la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Así que ahí en su grupo familiar, ahí en su hogar, usted es la iglesia. La iglesia no se ha acabado. Ahora, más que nunca, este aspecto de los grupos familiares cobran más sentido, porque podemos estar en menos cantidades ahí en su hogar. Así que yo le recomiendo que obviamente tengamos las medidas sanitarias, lavarnos las manos periódicamente durante el día, a menudo durante el día, para que podamos evitar el contacto o el contagio de este ya conocido coronavirus. Pero nuestra confianza está en el Señor. Así que vamos a descansar en el Señor, vamos a confiar que estamos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. Y Dios, sabemos, es más poderoso, es superior a cualquier virus que pueda enfrentar, a cualquier pandemia. Así que vamos a orar en esta hora, descansando y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos en este periodo, en este tiempo de contingencia. Sabemos que nuestra confianza, Señor, está plenamente puesta en ti. Yo te pido que este video, que podamos entender de que pegados a ti, Señor, como las ramas son pegadas a la vid, es que podremos ser efectivos en dar fruto y un fruto que realmente permanezca. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, confiar en ti en todo ese tiempo. Y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Favor de estar ahí al tanto en las redes sociales del Centro Mundial de Oración para que podamos estar ahí en contacto. Y favor de compartir este video, favor de transmitirlo a través de diferentes medios. Y si puede poner algún comentario aquí en la plataforma de YouTube, ponerle un me gusta, también sería de mucha bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios, porque sus propósitos, ningún virus, los puede detener. Dios les bendiga, les amamos.